Empezamos con la grabación. Bueno, acá tenemos un ejercicio que me dice 34 gramos de amoníaco. Ya, lo primero que tengo que hacer cuando vea yo este tipo de ejercicios, ya, tengo que sacar los datos y tengo que leer bien detenidamente lo que me dice en el enunciado, porque eso es muy importante, ¿no es cierto? Eso me va a ayudar a determinar, me va a dar muchas guías, ¿no? Por ejemplo, me dice que tiene 34 gramos de amoníaco. ¿Eso qué viene a ser? La masa, ¿no? Entonces me dice que es de 34 gramos de ¿qué? De amoníaco. Si yo me fijo en la fórmula o en esta molécula, me doy cuenta que esto es, ¿cuántos átomos tiene? Aquí tiene 3 más uno sería 4, ¿no? Y no hay tetratómico, ¿qué sería? Triatómico, ¿no es cierto? Entonces aquí voy a poner triatómico. Si es triatómico, yo ya puedo saber lo que viene a ser CB y también yo ya puedo saber lo que viene a ser CP, ¿no? Si es triatómico, ¿cuánto va a ser CB, chicos? Va a ser 7 medios de R. Muy bien. ¿Y CP? 9 medios, 9 medios. Va a ser 9 medios de R, ¿no? Chica, apague Perfecto. su micrófono. Sí, por favor, apaguen su micrófono, ¿ya? Bueno, entonces, que se encuentra a 25 grados Celsius. Entonces, la temperatura 1 va a ser de 25 grados Celsius. Y a nivel del mar, entonces la presión 1 va a ser igual a ¿cuánto? Una atmósfera, ¿no es cierto? Se comprime adiabáticamente. Entonces, me está diciendo que va a haber compresión. Si hay compresión, ¿qué significa, chicos? Que la temperatura 2 va a ser mayor que la Negativa. temperatura 1, ¿no? Por eso, si se dan cuenta, es muy importante leer el enunciado del ejercicio, ¿no? En una sola etapa, adiabáticamente me dice, ¿no? Entonces me dice que es adiabático. Si es adiabático, ¿qué información puedo ¿El calor sacar? va a ser? ¿El calor El va a ser? calor es igual a cero, perfecto, ¿no? En una sola etapa, una sola etapa, ¿no? Si es una etapa, Irreversible. va a ser un proceso irreversible, ¿no? Irreversible. Bien, entonces va a ser un proceso irreversible. Contra una presión final, si me dice presión final, entonces va a ser presión 2, que viene a ser de 10 atmósferas, ¿no es cierto? Y me está pidiendo calcular el trabajo realizado y la variación de la entalpía, ¿no? Eso es lo que me está pidiendo. Bueno, esos son todos los datos que tengo. Entonces, de esa manera tienen que hacer ustedes, ya chicos, ¿ya? Entonces, es clave, ¿no? En este tipo de ejercicio es clave leer el enunciado bien detenidamente. Como les dije, ¿no? Cuando vean este tipo de ejercicio, también lo primero que tengo que hacer, ¿qué es, chicos? Calcular, ¿qué? La temperatura 2, ¿no? La temperatura 2. Por más que no me pida, tengo que calcular lo que viene a ser la temperatura 2. ¿Alguien tiene por ahí su micrófono, por favor, ya? Rodrigo Condori, ¿no? Bien. Entonces tengo que calcular lo que viene a ser la temperatura 2, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué forma utilizar, chicos? Para calcular la temperatura 2. A partir de la primera ley de la termodinámica. Primera ley de la termodinámica. Exacto. La primera ley de la termodinámica me dice que va a ser igual al calor menos el trabajo. Como yo sé que es adiabático, entonces calor va a ser igual a cero. Y esto me quedaría delta U menos el trabajo, ¿no? Bueno, ahora voy a sustituir. En vez de poner delta U, voy a poner a lo que equivale, ¿no? Si voy a mi formulario, yo sé que delta U va a ser igual a N CB, temperatura 2 menos temperatura 1, ¿no es cierto? Y esto va a ser igual a menos el trabajo, ¿no? Entonces, su fórmula en este caso va a ser menos del signo menos, presión de oposición, que viene a ser lo mismo que presión 2, por volumen 2 ¡Mamá, menos estoy haciendo! el volumen 1, ¿no? ¡Ya comió ya! Apague su micrófono, Su, compañero. su micrófono ya, por favor, si no, no vamos a Oh, sí, terminar nunca, ¿está no, grabando no esta vamos a clase? amanecer. ¿Cómo? ¿La está grabando esta clase? ¿Alguien la está grabando? Quisiera saber eso. Sí, lo estoy grabando, ya. Bueno, entonces, ¿qué fue lo que hice? Simplemente sustituí, ¿no? Puse la forma a lo que equivale. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? En acá, ¿no? En acá puedo, en vez de poner estos volúmenes, puedo poner a lo que equivale, ¿no? Si yo me voy a mi formulita de pavo no ratón, ¿ya? Entonces yo me voy a la fórmula del pavo igual a no ratón, NRT, y despejo volumen, esto va a ser igual a NRT sobre la presión, ¿no? Entonces, en vez de poner volumen, voy a poner lo que equivale, ¿no? Entonces, en este sector voy a poner aquí, entonces va a ser N por CB, temperatura 2 menos temperatura 1, esto va a ser igual a menos P2 volumen 2, en vez de poner volumen 2, ¿qué voy a poner, chicos? N, R, aquí voy a poner, ¿qué viene a ser? T2, porque es volumen 2, y abajo va a ser P2, ¿no es cierto? ¿Correcto? ¿Todos están de acuerdo, chicos? Ahí. Entonces aquí Sí. va a ser
menos Sí. NR, y voy a poner T1 sobre presión 1. ¿Correcto? Y esto lo voy a borrar ya porque necesito espacio, ¿no? Entonces de ahí salió esto, ¿no? De ahí salió. Sustituimos simplemente en ese sector. Ahora, ¿qué puedo hacer? Con esta fórmula yo tengo que calcular lo que viene a ser temperatura 2. Obviamente que tengo que despejar lo que viene a ser temperatura 2, ¿no? Entonces aquí voy a aplicar lo que viene a ser la propiedad distributiva, ¿no? Acá. Entonces, si aplico propiedad distributiva, esto va a ser igual a temperatura 2 menos temperatura 1, esto va a ser igual a menos P2 NR T2 sobre T2, ¿no? Aquí va a ser menos por menos va a ser más, ¿no? P2 NR T1 sobre T1. Por favor, su micrófono, pues chico, ya. Ya que tengan, sea más cuidadoso con su micrófono, incomodan la clase, no dejan ni pasar clase, ¿ya? Por favor, cuiden su micrófono. Incomoda totalmente, no dejan ni concentrarse, ¿ya? Bueno, entonces, hemos hecho lo que viene a ser propiedad distributiva, ¿no? Ahora, ¿qué puedo hacer? Puedo simplificar estas presiones y de paso voy a acomodar, ¿no? El positivo lo voy a traer adelante y el negativo lo voy a llevar atrás, ¿no? ¿Correcto? Entonces, esto me quedaría N CB, temperatura 2 menos temperatura 1. Esto va a ser igual. Bueno, lo voy a hacer paso por paso, tal vez no se pierden. N R T2, ¿no? Más presión 2, N R T1 sobre presión 1, ¿no? Me quedaría de esa manera. Ahora, ¿qué voy a hacer? Simplemente voy a ordenar esto que está acá, lo voy a traer adelante y esto lo voy a ver atrás, ¿ya? Para que no nos compliquemos más despuesitos con los signos. Entonces, aquí va a ser temperatura 2 menos temperatura 1, esto va a ser igual. Aquí a P2, N, R, T1 sobre T1, ¿no? Entonces, aquí se viene con signo negativo, que vendría a ser N, R y T2, ¿ya? Bueno, voy a necesitar espacio, voy a hacer acá, no creo que entre, ¿no? Bueno, hasta ahí, chicos, ¿se entiende? ¿O no se entiende o está complicado? ¿Se entiende, no? Tomen la captura, voy a borrar toda esta parte de acá, ya, y después me dictan los datos. ¿Ya, chicos? Tomen la captura. Listo. Bueno, entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Estamos despejando temperatura 2, ¿no? Y tenemos que simplificar algunas cosas porque no tenemos esos datos, entonces tenemos que buscar la manera de simplificar muchas cosas, bastantes datos. Mejor si simplifico varios valores, así para que no me sea tan complicado mi cálculo, ¿no? Bueno, ahora, una vez hecho esto, ¿qué puedo hacer acá en el segundo miembro, chicos? Puedo factorizar, ¿no? Voy a factorizar. Entonces, voy a borrar todo estos sectores acá y vamos a factorizar, ya vamos a continuar. Entonces, aquí se mantiene, ¿no? N, aquí en vez de poner CB, ¿qué puedo poner? 7 medios por R, ¿no? Y aquí va a ser temperatura 2 menos la temperatura 1. Y esto va a ser igual, aquí factorizando, ¿qué puedo factorizar? NR, ¿no? Entonces factorizo NR, voy a borrar esta parte. Está. Voy a borrar todo esto. Bueno, entonces factorizando NR, aquí me quedaría P2 por temperatura 1. Todo esto va a ser sobre la presión 1, ¿no? Menos, aquí va a ser N, R y T2. ¿Correcto? A ver, factorizando no factoricé. Uy, y entonces lo copia. Entonces factorizando, ¿qué tengo que hacer? Sacar, ¿no? N, R lo saco afuera y aquí me quedaría P2 por temperatura 1 sobre P1 menos T2. ¿Correcto? Así me quedaría, ¿no, chicos? Sí. Ahora, ¿qué puedo simplificar? N con N, R con R, ¿no es cierto? Y entonces me quedaría aquí 7 medios por temperatura 2 menos temperatura 1. Entonces aquí va a ser P2, T1, P1 menos temperatura 2, ¿ya? Entonces de esa manera me quedaría. Voy a borrar esta parte de abajo. ¿Dónde está? Acá. Bueno, entonces me quedaría de esa manera, ¿no? 7 medios, temperatura 2 menos temperatura 1. Aquí tengo presión 2, temperatura 1, presión 1 y menos temperatura 2. Ahora, ¿qué puedo hacer acá? Puedo aplicar propiedad distributiva. Entonces, aquí me quedaría 7 medios por temperatura 2 menos 7 medios por temperatura 1. Y aquí se mantiene, ¿no? Presión 2, temperatura 1, aquí sería presión 1 menos temperatura 2, ¿ya? ¿Qué hice? Simplemente apliqué propiedad distributiva, ¿no? Bueno, entonces aquí tengo temperatura 2 y aquí también tengo temperatura 2. Lo que tengo que hacer es tratar de unirlo, ¿no? ¿Cómo lo voy a unir? Esto de acá lo voy a llevar al primer miembro. Entonces,
Esto me quedaría 7 medios por temperatura 2. Como está con signo menos, se viene con signo más y quedaría temperatura 2, ¿no? Y de paso, esto lo puedo llevar al otro miembro, ¿no? Entonces aquí me quedaría P2, temperatura 1. P1, como está con signo menos, se viene con signo más, 7 medios de temperatura 1. ¿Correcto? Así me quedaría, ¿no? Ahora aquí, ¿cuánto sería 7 medios más 1? Términos semejantes, ¿se puede sumar? 9 ¿Cuánto sería? medios. Entonces aquí sería 9 medios de temperatura 2, ¿no? Y aquí de paso, ¿qué puedo hacer, chicos? Factorizar. Factorizar, ¿no? ¿Qué puedo factorizar? La Temperatura 1. temperatura 1, ¿no? Entonces aquí me va a quedar P2 sobre P1 más 7 medios, ¿no? Me quedaría de esa manera. Ahora, una vez hecho eso, ¿qué puedo hacer, chicos? Deshacerme de lo Despejar que temperatura. temperatura 2, ¿no? Entonces, esto que está dividiendo se viene a multiplicar y el otro viceversa, ¿no? Entonces, aquí me quedaría temperatura 2 va a ser igual 2 sobre 9 por temperatura 1. Aquí sería presión 2 sobre presión 1 más 7 medios, ¿correcto? Me quedaría de esa manera. ¿Listo? Todo este proceso se hizo simplemente para poder despejar lo que viene a ser la temperatura 2. Ahora, ya tengo la temperatura 2 despejada. ¿Qué hago? Simplemente reemplazo datos, ¿no? Temperatura 2 va a ser igual a 2,9 por la temperatura 1. La temperatura 1 era de 25 grados Celsius. En grados Kelvin, ¿cuánto sería? 298,15, ¿no? Y listo. Presión 2. ¿Cuánto era la presión 2? Era 10, ¿no? Y la presión 1 sobre el nivel del mar, 1. Entonces, más 7 medios y ya reemplacé mis datos. Ahora meto toda esta información a mi calculadora. ¿Cuánto sale? 894,45. Entonces aquí sale 894,45 grados Kelvin, ¿no? Entonces esto vendría a ser la temperatura 2. Ya tengo la temperatura 2. A ver, vamos a ver si se cumple con lo que nos dijo, ¿no? ¿Por qué? Porque dijimos que la temperatura 2 tiene que ser mayor que la temperatura 1. Obviamente que la temperatura 2 me ha salido mayor, ¿no? Porque la temperatura 1 era de 298,15, ¿ya? Bueno, una vez hecho esto, una vez ya teniendo la temperatura 2, ahora ya puedo calcular lo que viene a ser el trabajo y también puedo calcular delta H, ¿no? Bueno, sabemos nosotros que en la primera ley de la termodinámica dijimos, ¿no? Que la variación de energía interna va a ser igual al calor menos el trabajo, y esto era igual a cero. Entonces, el trabajo, delta U, va a ser igual a menos trabajo. Eso quiere decir, si yo calculo delta U, también puedo saber el valor del trabajo, ¿no? Simplemente va a ser con signo cambiado, ¿no? Entonces, para entenderlo mejor, lo que nosotros vamos a hacer es calcular delta U, ¿ya? Voy a borrar este sector, tómenle captura. ¿Ya? ¿Listo? Voy a borrar este sector. Ya, entonces aquí voy a poner calculando variación de energía interna, ¿no? Calculando delta U. Entonces, si yo voy a mi formulario, yo sé que delta U va a ser igual a N por CB, temperatura 2 menos la temperatura 1. Entonces, delta U va a ser igual a N. ¿N cuánto era? No tengo N, ¿no? Pero sí puedo calcular N. Entonces, en un sector, en otro sectorcito, voy a borrar todo esto. ¿Dónde está acá? Borrador. Entonces necesito saber N, ¿no? Entonces N va a ser igual a la masa sobre el peso molecular. Yo sé que la masa viene a ser de 34. El peso molecular, ¿cuánto va a ser, chicos? 14, si es amoníaco, 14 más 3 sería 17, ¿no? ¿Cuánto sale el peso, el mol? 2, ¿no? 34 entre 17 va a ser 2. 2 mol. Entonces aquí voy a poner 2 por CB. ¿CB cuánto es, chicos? 7 medios, ¿no? 7 medios por R. R va a ser de 1,987. Temperatura 2, ¿cuánto me salió temperatura 2? 894,45. Menos temperatura 1, que era de 298,15, ¿no? Y listo. Entonces, delta U va a ser igual a ¿cuánto? ¿Cuántos sale, chicos, ahí? ¿Cuánto salió, chicos? 4174,1. Ya, sería de, ¿cuánto dijo? 4174,1. ¿Eso le salió a todos?
A mí me sale 8.293. 8.293,93. A mí me Eso no me sale sale a mí. 8.293. 8.293.93. 94. 93. 94. 94 redondeado. Ya. 94, ¿no? Y su unidad van a ser calorías, ¿ya? Bueno, ¿qué quiero saber? Yo quiero saber el trabajo. Entonces, el trabajo simplemente va a ser a la energía interna, igual a la energía interna, pero negativo, ¿no es cierto? Entonces, el trabajo va a ser igual a menos 8.293,94 calorías. Entonces, ya encontré lo que me está pidiendo, que viene a ser el trabajo, ¿no? Ahora vamos a calcular lo otro que me está pidiendo. ¿Qué me está pidiendo? Delta H, ¿no? Entonces voy a poner calculando delta H. Entonces, si yo me voy a mi formulario, yo sé que delta H va a ser igual a N, a lo mismo, pero aquí va a ser Cp y aquí va a ser temperatura 2 menos temperatura 1, ¿no es cierto? Reemplazo datos, delta H va a ser igual a N, que viene a ser 2 por Cp. ¿Cp cuánto es? 9 medios por R, me dice, ¿no? R viene a ser de 1,987. Temperatura 2 es de 894,45 menos 298,15, ¿no es cierto? Simplemente estoy reemplazando datos, ¿no? Entonces, delta H va a ser igual a ¿cuánto? $10.663,63. Ya. Tengo- Disculpa auxiliar, anoto otra temperatura en la temperatura 2. ¿No es 894 lo que nos salió? Eso. Está bien, está bien. La temperatura 2 es lo que hemos calculado hace rato, ¿no? Sí, sí, Ya, sí, entonces, está aquí confundiendo. salió 10.663,63 dieron, ¿no? ¿Correcto? Sí, sí, sí. Entonces sería calorías, ¿no? Y esto vendría a ser la otra respuesta.